Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Gracias por continuar con este rumbo de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Olivo Rodríguez Huertas. Ustedes lo conocen, experto en Derecho Constitucional, Administrativo y una de las mentes más brillantes. Ex embajador. Es embajador también. En España, ¿verdad? El Reino de España. Yo también, Olivo, yo quiero ser. Gracias, Olivo, por distinguirse. Saludos a don Juan Bolívar. No lo descarte. Yo también quiero ser. A mí fue una chepa ese día. Una buena chepa, entonces. Gracias. Una dinámica. Víctor me quiere mucho. No. Olivo, vamos a iniciar hablando a propósito del comentario que Víctor hacía en su turno del comentario del día de hoy, tu condición de diplomático, exdiplomático, embajador en un momento, tantos años, y sobre todo porque por tus oficios y tu experiencia, quizás puedes ayudarnos a entender un poco cómo piensan las grandes potencias con relación a esta situación que hay en República Dominicana. Es verdad que sistemáticamente hace años ha habido una agenda insistente de las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Canadá, de que República Dominicana de alguna manera se haga cargo del desorden que hay en Haití. Pero no sé si es una situación de que ahora hay más medios de comunicación, no sé qué es lo que pasa, pero uno siente como que esa presión ha ido incrementándose con el pasar de los años. Entonces, si pudieras desde el punto de vista jurídico explicarnos estas exigencias que hacen y quizás de una manera llana, Olivo, explicarle a la gente qué fue lo que desató la confusión de la ley 168.13, la 168-14. 169. Eso, 169-14. ¿Qué es lo que establece Estados Unidos y la comunidad internacional y a qué quiere forzarnos? La ley de trata. Bueno, buenos días. Es un gusto estar por aquí compartiendo con ustedes. Observo casi siempre indiferido, gran parte de los contenidos de aquí. Gracias. Pero realmente el programa ha sido todo un éxito, ¿no? Hay un equipo que genera dentro de un clima de mucho respeto y mucha profesionalidad. Se expresa sobre los grandes temas nacionales. Así que yo los felicito y les doy las gracias por la invitación. Dos cosas quiero señalar. Una primera es que realmente en la medida que ha ido pasando el tiempo, en la medida en que la comunicación se ha ido masificando, la capacidad de reproducir o de divulgar este tipo de datos prácticamente se ha universalizado. Antes estas cuestiones quedaban muy limitadas desde el punto de vista de la cantidad de personas que escuchaban esto. Entonces, estas situaciones que comentaba antes de iniciar el programa Víctor, se inician desde los años 90. Antes no habían informes específicos sobre el tema de trata, pero entraba dentro del tema de los derechos humanos. Se viene arrastrando y hay una constante en estos informes, porque al fin y al cabo hay que entender cuál es la naturaleza de los mismos y por qué existen. Estos informes se generan anualmente porque es una obligación en el sistema interno de los Estados Unidos, que es una obligación del Departamento de Estado de informar al Congreso, que es quien tiene la potestad de aprobar los presupuestos, y entre ellos los presupuestos del gobierno de los Estados Unidos, que van destinados a planes, programas, ayudas hacia el extranjero. Y hay una serie de condicionamientos y de parámetros que tienen que ser observados. Y esta es una obligación, digamos que burocrática, del Departamento de Estado. Lo generan normalmente desde las embajadas en los países. Eso se envía al Departamento de Estado y el Departamento de Estado tiene la obligación en una fecha determinada de remitir esos informes. Entonces, esos informes se convierten en noticias, algo que es parte de la dinámica política
o institucional de los Estados Unidos se convierte en una noticia. Entonces, obviamente nosotros tenemos una sensibilidad, porque hay un problema. Hay un problema. No quisiera yo entrar aquí, porque de eso he escrito en mi blog, y en mi blog está escrito de cómo hemos llegado hasta aquí. Lo penoso es cómo hemos llegado hasta aquí y por qué reaccionamos frente a este tipo de críticas en la manera en que lo hacemos, porque el problema realmente lo tenemos nosotros, está aquí. Entonces, solo quiero decir que fue un problema que se fue desarrollando en el tiempo. Yo creo que por mucha omisión del Estado Dominicano, esto se ha convertido en un problema grande. Realmente es un problema grande. Es un problema difícil de manejar desde el punto de vista de un Estado que está sometido a derecho y de un Estado que es parte del concierto internacional, es un Estado que forma parte de grandes organizaciones internacionales y que forma parte porque ha suscrito de manera voluntaria y ha incorporado en su sistema jurídico tratados internacionales de derechos humanos. Sin reservas. Sin reservas en la mayor parte de los casos, y que esto genera este tipo de controversia. Ciertamente ningún país debe trazar la pauta de lo que se hace, pero sí pueden, porque nosotros al incorporarnos, al suscribir esos tratados, al ratificarlos, al cumplir con todos los trámites para la entrada en vigencia de los mismos, entonces, bueno, de allí se derivan una serie de cuestiones por parte de esas instancias internacionales que hacen o no hacen crisis. Yo creo que lo que sí es importante resaltar frente a la comunidad internacional es que a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todas nuestras omisiones, la República Dominicana es un país en marcha. A diferencia de la mayor parte incluso de los países de nuestro entorno, es un país que ha transitado en las últimas décadas por los senderos de estabilizar y ir fortaleciendo un sistema democrático con alternancia en el poder, en el que todas las fuerzas políticas, todos los sectores políticos del país han tenido en más y en menos la posibilidad de acceder a la dirección del Estado. Es un país donde hay un amplio clima de respeto de las libertades públicas. Es un país funcional también desde el punto de vista económico. Hemos tenido nuestros tropiezos. La crisis del 2003 nos hizo ver la importancia de fortalecer una serie de sectores, y a partir de ese momento, desde el año 2003, se empezaron a adoptar una serie de medidas para tomarnos en serio todo lo que es la estabilidad macroeconómica, etcétera. Y somos un país, al fin y al cabo, que somos receptores de los extranjeros, no solamente como mano de obra, sino que constituyen la visita de los extranjeros, en esta otra perspectiva, parte fundamental del ingreso nacional. Entonces, no quisiera yo abundar, y les pido disculpas mucho sobre algunos de esos aspectos, pero hay una segunda parte de tu pregunta que trata sobre el asunto de cómo se origina los comentarios en relación a temas de nuestro ordenamiento jurídico interno. Lo primero fue la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Se generó un inconveniente, sobre todo por el asunto de la atribución de retroactividad hasta la Constitución del año 1929 de ese criterio. En cierta forma, la sentencia del Tribunal Constitucional no innovaba en cuanto se refería al tema de qué entendía o qué se entendía, según nuestros órganos jurisdiccionales habilitados, por extranjeros en tránsito o hijos de extranjeros en situación migratoria irregular, porque eso lo dijo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia cuando la Suprema Corte de Justicia tenía atribuciones de control constitucional.
Cuando no existía el tribunal constitucional. Exacto, pero era una sentencia, e incluso entre las disposiciones transitorias de la Constitución del año 2010, en las partes generales o finales, se hace contar que las sentencias que hubiera dictado la Suprema Corte de Justicia en atribución de control de constitucionalidad no podían venir a ser tocadas. Es decir, en cierta forma, el Tribunal Constitucional no podía venir por mandato de la propia Constitución a hacer algo distinto a lo que ya se había dicho. El punto que generó el inconveniente, sin duda, fue ese aditamento que está en la sentencia 168, que sobre la base de un criterio jurídico que durante muchos años en la forma de interpretar el derecho se consideraba que de la ilegalidad no se puede derivar derechos. Sí. Entonces decía, mire, es que usted, todo el que desde la Constitución del año 1929, la segunda reforma, 29 hubo 2 reformas, la segunda reforma del año 29, de junio del año 29, estuviese en esa condición, entonces eso aplica. Entonces, con eso es el concepto del tribunal de que no se estaba resolviendo el tema de un trascendental. La realidad es que se generó un gran problema. Decía, creo que, si mal no recuerdo, es Cicerón, summa ius, summa injuria, es decir, el derecho más extremo, máxima injusticia. Entonces, hay veces en que situaciones ya consolidadas en el tiempo, la propia sentencia del Tribunal Constitucional señaló que durante décadas funcionarios del Estado Dominicano, oficiales del Estado Civil, asentaban en los registros del Estado Civil al recibir las declaraciones de nacimiento a esas personas y de ellos se derivaban los atributos por el jus soli de la nacionalidad en un momento que no se había interpretado ese concepto de tránsito y que, o sea, el tribunal lo esboza. Es decir, que fueron situaciones que se produjeron por culpa de funcionarios del Estado Dominicano, que son los que están obligados a imponer y hacer cumplir la ley. Y es sobre esa base que se busca una solución para aquellas personas que estaban inscritas, que por cierto, yo me sorprendí, yo formé parte del grupo de personas que trabajó para conseguir un punto de equilibrio con la ley 169. Se criticó mucho la división en categorías, pero había que hacer una filigrana para no violentar el precedente del Tribunal Constitucional, y lo que se dice es en relación a las personas que habían sido inscritas sin culpa alguna de su parte. ¿Y cuánto eran más o menos? Tú sabes que en una reunión, esas negociaciones para la búsqueda de esa salida se inició con unas reuniones en las que participaron el entonces presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, en paz descanse, que era presidente del Senado, Reinaldo Pared, Abel Martínez, que era presidente de la Cámara de Diputados, el profesor César Pina Toribio, que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y, que no éramos funcionarios, el doctor Fabio Darío Espinar y yo. Se celebraron varias reuniones perfilando lo que fue esta salida, y al final de una de esas reuniones recuerdo que se señaló, bueno, pero aquí tiene que participar Roberto Rosario, porque él es el presidente de la Junta Central Electoral, y si se determina algo y después la Junta entiende, entonces hubo una participación al final de Roberto. Roberto en esa reunión indicó que eso estaba entre 12 y 15 mil personas, las que figuraban inscritas en los registros. Es decir, que la famosa categoría A se refería a esas personas y obviamente a los descendientes de ellos, porque uno de los problemas es que aquí han pasado ya varias generaciones que el abuelo no tiene documentación, los hijos del abuelo, los hijos del hijo no tienen documentación, y ya los hijos de ese están también dando. Entonces es un problema en cadena que se ha suscitado, y se buscó esa categoría como una forma de decir, miren, es que estas fueron las personas que por negligencia, por culpa de funcionarios del Estado Dominicano fueron. A mí me parece que yo creo que por ahí, yo no sé a qué nivel, si existen algún tipo de diálogo de nuestras autoridades con autoridades de organismos internacionales de derechos humanos, o con gobiernos que tienen de facto una gran influencia en nuestro país. No olvidemos que cuando se habla de la relación con Estados Unidos,
y es que casi el 80% de los ingresos nacionales dependen de la relación con Estados Unidos. Turismo, zona franca, remesas de los dominicanos provienen de los Estados Unidos. O sea, aquello es una relación muy profunda, aparte de que tenemos cerca de 2 millones de dominicanos que están. O sea, es una relación muy especial. Ahora, ¿qué es lo que veo? Una cosa es estas personas, y creo que ese proceso, si no se ha terminado de cumplir, debiera terminar de cumplirse, ha debido cumplirse porque fue un mandato expreso de la ley. Y el otro tema era la llamada categoría B, que eran personas que decían que haber nacido aquí en el territorio dominicano, pero que nunca fueron declarados. La ley 169 estableció que esas personas iban a tener unos plazos que fueron ampliados para que se declararan como tal, y se le creó una vía expedita para posiblemente, es una facultad soberana del Estado, posteriormente otorgarle una naturalización especial. Pero primero tenían que pasar por el registro. Primero tenía que su Estado dotarlo de documentos para que pudieran tener una categoría migratoria especial que se creó en la misma, y que transcurrido determinado plazo, entonces pudieran acceder a ese mecanismo de naturalización especial que se contemplaba para esas personas que eran los que no habían sido. ¿Sabe cuándo se inscribieron? A pesar de las prórrogas, a pesar de las campañas que se hicieron hasta en el idioma, hasta en el creol, en medios de comunicación. Se inscribieron 8,000 y pico de personas. Sí, 8,000 y pico de personas. Entonces, no fueron a buscar aquellos que se decían que eran 200,000. Y entonces allí que viene todo el tema que mencionaba Víctor, de si la patria, si no, ¿entiendes? Todo ese tipo de temas es lo que ha generado eso. A mí me parece que, yo creo que la salida debe ser esa salida siempre templada por el orden de justicia, es decir, aquellas personas, y yo pienso que eso es una situación, son muchos de esas personas, ni siquiera han ido nunca a Haití. Y no, yo creo que debe buscarse algún tipo de salida en cuanto a esas personas que estuvieron protegidas dentro de la categoría A de la ley 169. Don Olivo, usted que es experto en derecho constitucional y nos abocamos a una reforma. No tanto, que la gente dice, o sea, yo soy un artesano del derecho, y con un énfasis especial, más que en el derecho constitucional, en el derecho constitucional concretizado, que así que llamamos al derecho administrativo. El derecho constitucional en la práctica. Autorizada para hablar del tema. Usted sabe que no. Esas sí son constitucionalistas. Cristóbal, Nace, Eduardo, Flavio Darío, esos son constitucionalistas duros. Sí. Nos abocamos a una reforma de la Constitución que está sugiriendo el presidente Luis Abinader. ¿Cuál es su opinión sobre la pertinencia de esta reforma? Y ahí mismo me gustaría saber si de realizarse la reforma, ¿estaría habilitado el presidente para 4 años más? Mire, yo creo que si en algo merece una felicitación el presidente Abinader, es en ese punto. Él ha sido reiterativo, lo fue con motivo de la campaña presidencial del año 2020, que lo llevó a la primera magistratura del Estado, y ahora, prácticamente, si mal no recuerdo, el mismo día de su discurso con motivo de el triunfo electoral que obtuvo en las recientes elecciones de este año 2024, también volvió a insistir. Y en las dos ocasiones en que lo ha hecho en relación a los mismos puntos, a su interés de poner candado. Yo señalé que en mi opinión, cuando lo planteó en el primer momento, en el año 2020, creo que era una forma de granjearse de cara a esa reforma las simpatías del expresidente Fernández, porque realmente esa expresión es una expresión que se utilizó durante la crisis por la reforma constitucional del año 2016, que enfrentó a los hoy expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, y que ciertamente un compromiso que aparentemente se suscitó en el seno del comité político de ese partido, entonces había el compromiso de que una vez transcurridas las elecciones se iba a propiciar una reforma específica para poner candados, es decir, para dificultar que un presidente en ejercicio pudiese auspiciar una reforma a la Constitución para beneficiarse de una extensión del periodo constitucional
que cubría, o de los periodos constitucionales que estaban cubiertos bajo la Constitución que habían sido elegidos. Entonces, ese punto se ha utilizado y ha continuado esa expresión de los candidatos. Y el otro punto es el tema de la independencia o seguir profundizando, porque realmente la transformación más importante, la independencia más profunda que se ha hecho a la institución del Ministerio Público en toda su historia se produjo en la Constitución del año 2010. Hasta el año 2010, el presidente de la República nombraba desde el fiscalizador hasta el Procurador General de la República. Es decir, todos los miembros integrantes del Ministerio Público eran designados por el presidente de la República. Es cierto que desde la administración del presidente Hipólito Mejía, creo que en el año 2002, que comenzó con la primera ley, estatuto orgánico, que lo llamaban así, del Ministerio Público, era un sistema de carrera, pero los sistemas de carrera son progresivos en el tiempo, es decir, no se llega de la noche a la mañana, pero en la Constitución del 10 se estableció. Ahora bien, el presidente ha manifestado su decisión desde el año 2020 de que esto vaya mucho más allá. Entonces, yo creo que lo primero es que hay que felicitar esa coherencia, que es muy difícil en los políticos, no porque sean políticos, no tomar como cosas, como palabras escritas en piedra, en piedra dura, lo que diga un político, por los políticos, al fin y al cabo, como regla general, son hijos de las circunstancias, son hijos de las circunstancias. La política es el arte de la conveniencia. Muchas veces las cosas que nosotros queremos en nuestro discurrir interno son difíciles de implementar y muchas, como decía el doctor Balaguer, el destino nos coloca muchas veces por otras vías, pero ya yo lo he manifestado en varias ocasiones, ya creo totalmente, porque la insistencia del presidente Abinader no me deja duda de su decisión inquebrantable. No obstante ser política, su decisión inquebrantable de cumplir con estos dos requisitos y de romper un paradigma, de prolongar indebidamente como posibilidad de aspiración a cargo de la más alta elección popular una vez él concluya sus dos periodos. Entonces yo creo y valoro como muy positivo que el presidente mantenga esa coherencia. Si es necesario, miren, hoy hay una entrevista que le hace el periódico El Día al profesor Nácer Perdomo. Hace unos días también comparecí, creo que la semana pasada, con los profesores Jorge Subero Isa, Jorge Prat y Flavio Darío Espinar a un conversatorio en el Listín Diario. Y creo que hay un gran consenso de que al fin y al cabo la decisión de hacer o no una reforma constitucional es una decisión eminentemente política. Obviamente tiene un contenido jurídico, pero la decisión de impulsar o no una reforma constitucional es una decisión política. Entonces, allí no va a imperar necesariamente, ven acá, si tenemos tantos retos, tantos desafíos, el propio presidente ha abordado una gran agenda de temas de reforma institucionales que van más allá de este plano estrictamente constitucional, que toca muchos temas y se puede pensar en todo eso, pero yo creo que lo que hay que rescatar en este caso es esa voluntad inquebrantable de que hay que, insisto, valorar como muy positiva que un presidente diga, mire, ya no. ¿Quedaría habilitado el presidente? A mí me parece que si se mantiene el mismo régimen que está, no habría, siempre se ha comentado y eso ha sido un punto de discusión, de hecho, por ello en la reforma constitucional del 2015 tiene una disposición transitoria en la que se hace contar que el presidente en el ejercicio, solamente no mencionaba el nombre de Danilo Medina, dice, el presidente del periodo 2016-2020 no podrá postularse a las elecciones siguientes ni a vicepresidente ni nunca jamás. Es decir, el famoso nunca jamás que se reitera, aparte de la disposición en el 100, que está prevista en el 124. Entonces, no me parece a mí que el presidente vaya a dañar lo que él ha considerado que sería su legado histórico como político. Es decir, vine a la vida política, asumí la vida política, tuve el privilegio de que el pueblo dominicano lo escogiera en dos ocasiones y que cumplí mi palabra de que luego de 2 periodos
yo no voy a perpetuarme y voy a permitir que el desarrollo del proceso político con nuevos liderazgos siga caminando. Yo no pienso que el presidente vaya a trastocar eso. En cualquier circunstancia y ante cualquier interpretación, me parece que él va a cumplir su palabra. Es el turno de Víctor Olivo, pero ahí mismo, para que no se me escape y aclararle a la audiencia, ese que acabas de citar, que está en el 124, el transitorio. No, el transitorio está al final. Es adición. El que delimita. Ajá, sí. Eso que establecía que Danilo no podía volver a aspirar nunca jamás. Especifica ese articulado que era para ese presidente de turno. No. Danilo. Lo que pasa es que él era que podía, en esta interpretación, que se está señalando, es que como aquí cada vez que se reforma la Constitución, se proclama una nueva Constitución. Aunque no sea nueva, o sea, aunque se cambie un párrafo de un artículo, o un literal digamos, del 128 tiene las atribuciones del presidente, muchísimas. Entonces, se cambia cualquier cosa y se proclama una nueva Constitución. Entonces, en el pasado ha habido interpretaciones de que es a partir de esa nueva Constitución el que sea electo, al que le aplica las limitaciones de ese régimen. Entonces, por eso fue que se hizo necesario poner eso. Yo no creo que... Yo te hago la pregunta, porque para mi gusto, y me imagino que si se hubiese dicho así, ustedes me corrigen, porque ustedes son los expertos, yo no sé de eso. Pero no te hagas. En lugar de haber hecho ese transitorio para circunscribirlo al mandatario de turno, ¿verdad? Eso se hubiese podido poner, que esto le aplique a todos los presidentes en ejercicio que toquen la Constitución para modificarla. Es que el único que podía invocar en ese momento eso, porque ya hacia el futuro, porque ya esa sería una disposición, esta fue una disposición muy especial, muy particular, para que no se pudiera hacer uso de ese criterio interpretativo. Yo me inscribo en lo que consideran que si se mantiene, si ese artículo del régimen presidencial, ahí sí se acababa el problema. No se mantiene, no, lo que pasa es que eso debe estar dentro de la parte sustantiva de la Constitución y no dentro de un artículo está llamado a jugar una transitoriedad de la situación del momento. Pero es que al final no hay tal candado, porque cada presidente que llegue va a querer modificar. Hay un candado ahora. Ahora hay un candado para una persona. Para una no. Y el que está el que está ahora de 8 años ya. Y tú el que venga, si tú la dejas así. Ese es otro tema. Entonces, porque yo quiero entender, por eso yo te pregunté cuál es la pertinencia, porque para un candado que ya tiene, o sea, ya, señores, si se cumple así ya. Lo que trata de decir Olivo es la tú lo estás interpretando él. Vamos, déjalo. Es un gran jurista. La Constitución es el régimen político. Claro. Por lo tanto, como régimen político e interpretación política, ¿qué no hizo Bukele? Exacto. Bukele no reformó un texto y frontalmente está prohibido. Atropelló el Tribunal Constitucional, lo asumió y designó y lo puso a interpretar que él renunció. Y el pueblo votó por él. De que en suspenso. Y el pueblo votó por él sin que tú. Pero esa es otra cosa. Es una legitimidad. Sí, pero esa es otra discusión. Porque desconocer la institucionalidad de un país tiene. Entonces, lo que plantea Olivo es que la interpretación transitoria puede ser en función a los nuevos plazos que rija a partir de ese momento que se modifica. Claro. O otra interpretación es él juró sobre ese texto que le prohibía tal cosa. Exacto. Es decir, hay tendencias que de alguna u otra manera te genera un atisbo de duda, esperanza o truco en donde la mente política, no jurídica, busca un lineamiento para sustentar una coyuntura política específica. Claro. Vamos con su pregunta, profesor. Bueno, el que no desayunó no va a entender al final. Pero no te entendí. Se entendió. La gurrupera no entiende eso. No sea malo. Olivo, en dos vertientes, porque el tema de nacionalidad, que hemos discutido varias cosas ahí. Tú y yo hemos hablado de eso, pero además ese hombre tiene una tesis doctoral sobre el tema, o sea que hay que hablar con mucho respeto. Pero Olivo, yo entiendo que el Estado no puede alegar el stopper, el Estado, o sea, los actos propios no puede negarlo. Yo entiendo muchas cosas. Ahora, ¿por qué la presión siempre a entregar nacionalidad? Yo estoy de acuerdo que el arraigo le genera, y el Estado dominicano es
corresponsable, está dentro de lo que es el régimen de responsabilidad internacional. Y por lo tanto, todas las normas vinculantes nos llevan a que uno respete los derechos humanos. Y en ese respeto, si usted es un inmigrante, tiene arraigo. Los derechos humanos son universales. Regularícese. Es decir, sea residente. Yo no he visto en ningún documento entreguen documentación de residencia temporal, permanente, como fuese, sino nacionalidad. Porque hay que entregar la nacionalidad de facto, de entrada, como la carta de bienvenida a todo el que cruza por allá comprándole a los guardias y llega aquí y entonces hay que darle nacionalidad. ¿Por qué? Yo creo que eso no podemos aceptarlo con ninguna norma, aún sea impuesta. Por el otro lado, con relación a esto, ¿por qué modificar lo que ya la Constitución establece? Si ya está prohibida la repostulación, si eso tiene un mecanismo que fue un candado a la vergüenza del planteamiento del propio en ese momento Danilo Medina, que ahora hay que aplicárselo a la vergüenza del presidente Abinader, que también opinó lo mismo con respecto a la repostulación, pues entonces, ¿qué podemos hacer si la propia Constitución ya establece eso? Ya establece lo de la independencia del Ministerio Público. Usted hablaba que antes se nombraban todos los fiscales. La ley 123.11 nos establece que el estado de 2.000 fiscales, el gobierno nombra como 4, 5 son. Es decir, que al final y al cabo es una quimera. Y si queremos Ministerio Público Independiente, no basta con nombrar uno de carrera, que ya están instituidos. Sí, mira, en relación al primer punto, yo creo, Víctor, de todas formas, que si nos vamos a la literalidad, con el tema de lo que tú señalas, la insistencia del otorgamiento de la nacionalidad, llegaron también a existir verdaderos excesos, por ejemplo, varias de las, o al menos una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que un instrumento de última instancia de protección de derechos humanos cuando los sistemas internos han sido incapaces de garantizarlo. Entonces, las personas vulneradas en su derecho con carácter individual tienen la posibilidad de recurrir a esas instancias supranacionales, o sea, que tiene un fin, una finalidad concreta, ¿no?, de una especie de amparo extraordinario internacional para esa tutela de esos derechos. Eso fue convertido y fue asumido por un protagonismo quizá excesivo por la Corte Interamericana, dando instrucciones de cuál debe ser, incluso porque la Corte llegó al exceso de decir cuál debe ser el régimen específico de nacionalidad. Además, en el caso nuestro nos prohibía que se pudiese variar incluso las reglas del jus soli. Eso obviamente es un exceso y eso sirve en muchas ocasiones para deslegitimar, tanto desde el punto de vista político y jurídico, a instrumentos que son tan útiles. Ahora bien, desde el punto de vista del informe de este año, que es lo que está hoy día el convento, porque creo que fue ayer que empezó a divulgarse este último informe sobre Tata, aquí yo lo que veo es algo, en cierta forma, y a reserva de que debo leerme, solamente me he leído la parte de la reseña periodista, me gustaría leerme, pero creo que hay un avance, porque antes los informes del Departamento de Estado, para referirse al tema de la nacionalidad, no estaban amparados sobre la base de que, pues lo que vi es que se reclama el tema de que se cumpla con la ley 169. Y como ya les dije, la ley 169, desde el punto de vista de la atribución de nacionalidad, tiene un aspecto limitado. Antes, temporal, sí, la mayor parte, todos los informes que yo recuerdo haber leído, en los últimos 20 años o más de este tema, porque creo que el primero de los informes data de mediados de la década de los 90, o quizás antes, hablaban de que ya era un tema del solo hecho de haber nacido. Ahora lo que se está hablando es de aquellas personas que quedaban amparadas por la categoría A de la ley 169. Entonces yo creo, Víctor, que dentro de todo hay un paso de avance. Obvio, yo comprendo lo que tú señalas. Ningún Estado debe ser el que nos trace la pauta, pero eso hay que verlo, como ya señalé, dentro de un tema de la dinámica interna de la política norteamericana, que tiene resonancia por la importancia del país, porque si no, esos informes tuviera como destinatario exclusivamente la comisión del Congreso, que se encarga de la dinámica presupuestaria en los Estados Unidos, porque
la consecuencia de eso es que aquellos países que se consideran que están transgrediendo una serie de lineamientos no deberían ser sujetos de ayuda o de asistencia, de cooperación de parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero noto, me parece así prima facie, sujeto a leer el informe completo, que si se está hablando, como señala la prensa hoy, que el reclamo es en relación a la parte de la ley 169, en la parte de la categoría A, entonces estamos en presencia de un cambio, yo creo que muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Víctor, dame un momento, doctor, pero antes de venir con Elías también su pregunta, y discúlpeme, pero yo aquí pensando, yo estoy mirando para arriba con la mirada perdida hace rato, porque hay cosas como que uno no entiende a lo que tienen sometido a uno. Sale el informe e introduce la ley de trata. La semana pasada. Coño, yo no entiendo esa vaina. Es decir, profesor. Creo que la ley de trata, el proyecto de modificación se envió antes de que saliera. Me parece que unos días antes. Hace una semana y media. Me parece que unos días antes. Recuerden que ya la ley había sido enviada, una ley mucho más amplia, mucho más ambiciosa, generó mucha controversia. Y entonces ahí hubo un problema. Además existe una ley. Tenemos una ley del 2003. La modificación fue por la que destapó la Estamos suscritos al Tratado de Palermo de Italia sobre trata de personas. El Ministerio Público como organismo y tiene una instancia especializada. Tiene su instancia especializada y no ha necesitado ley nueva. Lo que pasa es que hay un articulito que ellos quieren poner ahí. Lo modificaron. Que se le otorgue identidad nacional a niños, niñas y adolescentes y lo que son trabajadores temporales. Es decir, en ese acrónimo de texto ahí que lo hizo un poeta, cuidado, no un jurista, un poeta, en ese acrónimo entonces ellos buscan que se arme un plan especial para empezar a dar nacionalidad, porque insisto, denle la residencia, y por eso que yo creo... Bueno, pero la ley de trata no debería referirse a identidades. Creo que la trata, incluso eso tiene un tratado internacional específico, y es sobre la base de ese tratado que voluntariamente el Estado Dominicano ha aceptado, sobre los cuales deben ser los márgenes, esos compromisos internacionales asumidos voluntariamente por el Estado, deben ser los márgenes que definan ese tipo de ley. ¿Tú ves por qué que cualquiera se le sale el barrio? Lo curioso es... ¿Tú ves por qué que a cualquiera se le sale el barrio? Eso sabe que es lo curioso, que sea el propio Poder Ejecutivo que lo someta. O sea, el que está llamado a permanente y una provocación. Y uno sirviéndole y ayudando permanentemente. Y este pueblo tranquilo. Y saliendo indicadores de... Vamos, Elías. Bien, mi profesor Olivo. Mi querido amigo Elías, el diputado activo. Y profesor. Claro. Donde usted es profesor en Funglode. Fallamos. La maestría. Mire, profesor. Ese de los egresados de la maestría. Decirle a Víctor que es cierto que la Constitución tiene un candado con relación al Ministerio Público y a la no reelección. Pero es que ellos tienen la llave, porque recuerden que hay hasta un procurador preso, porque era de cómo ellos abrían y cerraban el candado. Pero bien, la pregunta mía es para decirle, la agenda, hay unos abogados, amigos nuestros, que propugnan mucho por el asunto de la igualdad de género, pero es la igualdad de género de la agenda gay de Estados Unidos, de otros países, que la imponen aquí. Cuando se habla de eso, y una vez sacan un artículo, los tres, sacan un artículo, que la agenda, esa agenda es por su convicción de ellos, o es que ellos tienen un compromiso con los organismos internacionales. Yo no es amigo de ellos. No sé a quién realmente te refieres, pero los amigos míos que han tratado el tema desde el punto de vista constitucional y que son constitucionalistas, me parece a mí que son todas personas muy íntegras y que sus posiciones se corresponden, incluso se anteponen a todo este desarrollo que ciertamente ha estado gravitando en el mundo
con ese tema. Sí, creo que son posiciones que se ajustan a sus criterios, están vinculados a que el concepto de dignidad humana, el concepto de persona, debe ser la norma, y cualquier situación que tienda a menoscabar, a disminuir, a generar situaciones de afectación o discriminación con personas por razones de su preferencia sexual, etcétera, no debe ser objeto de afectación per se por esa condición, porque la prohibición de la discriminación es bastante amplia. Por ejemplo, hay aspectos en los que no comulgo. O sea, yo, por ejemplo, y no por razones religiosas ni mucho menos, o sea, me parece que el derecho tiene que ir tras las situaciones que se dan en el seno de la sociedad, y si existen vínculos de unión entre personas del mismo sexo, es una situación que te guste, no te guste, es una situación que se da en el seno real de las sociedades, y que se establezcan, se estipulen reglas relativas a esas relaciones que se producen, como se producen también en ocasión de las personas que de los hombres y mujer que contraen matrimonio. Entonces yo creo que, como hicieron los franceses, eso se puede regular, esos aspectos, sin tener que tomar de la mano la institución histórica del matrimonio a esos fines, pero sí que eso goce de una regulación y goce de un amparo del ordenamiento jurídico. Yo creo que eso no se sale. El problema de hoy día es que lamentablemente vivimos, no aquí, el mundo es un mundo muy polarizado. Las posiciones nos colocamos en los extremos, y cuando eso pasa, ese justo medio, ¿no?, aristotélico, se convierte en algo muy difícil. Es decir, la posibilidad ante la diferencia de encontrar puntos que nos puedan llevar hacia un diálogo del cual se puedan generar determinadas situaciones en el que no sirvan de base una posición u otra para etiquetar a una persona. Es decir, yo creo que al fin y al cabo, cuando se vive en sociedad, hay que entenderse. Lo que vivimos en sociedad tenemos que entendernos. Así como le exigimos a los políticos que tienen que entenderse, también en el ámbito más amplio de la política, fuera de la sociedad, también las personas, todas, Olivo, debemos déjame decirle ahí mismo en el Olivo, oiga, porque yo hago esta pregunta. Si es una agenda que ellos llevan con la agenda de afuera, porque uno de ellos escribió, y los otros le hicieron coro, que son 4, que los haitianos tienen derecho a protestar aquí porque es un derecho universal de los derechos humanos. Pero y los dominicanos no protestan esa fuera. misma agenda de los organismos internacionales, ellos la replican como que nada. Entonces, ¿qué? Óyeme, yo no respeto tu criterio, pero no creo que exprésele su queja a los que están escribiendo los artículos. Ellos saben. Mira, no, yo no sé quién es el. Para pasar con Alfredo Olivo, yo te escucho en Twitter. Yo te escucho, Olivo, yo te escucho. Desde el 1 de enero no entro a Twitter. Olivo, yo te escucho, pero perfecto, usted es un diplomático, está muy bien lo que usted nos acaba de plantear ahí. Es verdad. Diplomático a la carrera, no diplomático. Pero no hay carrera. Abogado, artesano del derecho. Oye esto. Pero todo buen manejo. Oye esto. Antes era la Guerra Fría. Era un tema de ideas, de ideologías que nos separaban. Pero hay otra Guerra Fría. Pero ahora, aparte de esta, pero ahora, Olivo, es un grupo y unas agendas que quieren contra natura. Porque esto es un tema demasiado profundo. Que tú me dijeras a mí, Guerra Fría en los 80, una interpretación política de los hechos, perfecto. Yo pienso de una manera y tú piensas de otra. Es el ser humano. Pero hace 100 años que ahora, un asunto contra natura, hermano. Pero usted nació por una vagina de una mujer. O sea, ¿cómo es que usted quiere pretender que esa naturaleza, esa concepción, se olvide de plano al punto de tú decirle a los niños, a mis hijos,
de 5 y 6 años, digo que si ellos quieren se pueden cambiar de sexo. Y digo que eso es algo normal y que uno tiene que aceptarlo. Claro que Sí. Hermano, pero que es una cosa que Lo que pasa es, sí, Olivo ya es más diplomático que jurista en algunos temas, porque en realidad lo que hay es un solapamiento de una crisis filosófica de familia jurídica, de la familia jurídica. Es una contraposición de la anglosajona sobre la romano-germánica. En lo jurídico, la romano-germánica legisla para mayorías. El derecho positivado legisla para mayorías. predeterminado. Y si tú me dices a mí que esa tendencia son la mayoría del país, hay que legislar. Si tú me dices que no son la mayoría, el derecho romano-germánico no legisla para minorías. pero eso debe ser. Entonces, no, bueno, esa es la premisa. Ese debe Pero ser. como tenemos una transposición por la Bueno, globalización te y voy a- otras cuestiones, voy para allá. Es Sí, para no. minoría. Hay una serie de temas que son Sí. difíciles porque entran en juego De derecho las subjetivado. valoraciones Ay, personales, caramba. Derecho subjetivado. la concesión la concesión Profesor. particular, individual de la vida. Profesor. Exacto. Algunas no llegan, obviamente, no serían válidas llegar a los extremos con la crudeza de lo que tú describes, pero Claro. dentro de la sociedad y las personas tenemos valoraciones distintas sobre distintas situaciones. Ahora bien, obvio que todo tiene que tener un límite. Todo tiene que tener un límite. Y para eso nos dotamos del Estado para proteger. Pero dentro de ese Estado, como dice Víctor, en muchas ocasiones las decisiones están en función de cuál es mayoría transitoriamente o durante un largo periodo ejerzan la capacidad de hacer e impulsar determinados cambios. Porque esas son las cosas que hacen o transforman determinados puntos de vista. Y por ello yo insisto tanto en la importancia de que aún ante las grandes diferencias, tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos, por encontrar algún punto, porque siempre habrá algunos elementos de luz sobre los cuales podamos transitar, porque el diálogo de soldo que hoy día se produce va a mantener a las sociedades muy divididas y muy atomizadas. diálogo Ojalá. de soldo. Y yo creo que ustedes, los medios de comunicación, tienen un gran papel que jugar Alfredo. de cara, sin negarse, sin en absoluto cohibirse de expresar sus convicciones, de plantear los distintos escenarios, pero no romper la posibilidad de que existan, aunque sean pequeños espacios, por los cuales generar un respiro que pueda generar unos acuerdos de mínimo con determinados temas, sin pasar lo que serían la luz roja en las posiciones duras en que nos encontramos polarizados hoy día. Alfredo. Aunque eso es un poco utópico y filosófico. Sí. Profesor, en la mañana de hoy en esta mesa hemos hecho una serie de exégesis y disquisiciones sobre un sinnúmero de temas. Aquí hemos hablado del tema haitiano, hemos hablado del tema constitucional, ya hemos venido aquí y hemos parado también al matrimonio igualitario y eso. Hace días que usted La no agenda ve- internacional. Sí, hace días que usted no ve a Flavio Darío. No, yo no veo. Estuve la semana pasada en Flavio el Darío Listín y Diario. usted son gente que se criaron bajo la sotana de Monseñor Agripino. No, yo no, pues yo Bueno, soy, Flavio yo Darío soy sí. de güey. Sí, Él es- pero Flavio Darío. yo de Monseñor de la Rosa. Cuando- Pues yo soy de Monseñor Juan Felipe Pen. Cuando el Felipe difunto Agripino andaba por la Respeta al Pucamaima, invitado. andaba por la No, Pucamaima. pero yo creo que él no leyó, malinterpretó el artículo de Flavio Darío en Diario Libre. Sí, yo oiga. creo que Alfredo lo malinterpretó. No, oiga. Porque justamente el planteamiento de Flavio, Hay algo que se llama trasfondo. aunque la Y colectividad medio lo haya fondo. asumido así, en realidad lo que Flavio señala es que él es partidario no de la figura del matrimonio, sino De esa regularización. la regularización, no. Por eso es para regular los aspectos económicos de la relación. Sí.
Ahí fue que yo me confundí. Entonces, es porque hay una serie de intereses en comunes que surgen Es que yo me fui ante al esa trasfondo y al realidad. medio fondo. Me quedé en el medio fondo, no que es fui el al que- trasfondo. que es el modelo que se adoptó en Francia, También. una unión Es que ya yo civil estoy- que no es la figura Coño, es que estoy clásica es del, que estoy del matrimonio nervioso. propia de la, porque además en el texto de la Constitución lo Sí, señala. es La que Constitución estoy habla, nervioso, profesor. habla del matrimonio entre el hombre y la mujer. Es decir, ahora eso no se opone a que se regulen aspectos jurídicos que se derivan de Y esa concordé relación con él, entre personas del mismo sexo, sin que haya que hacer de eso Coño, que eso- una Que esos días no metí en la boda. hay una serie de cuestiones. Esos días fue los días de la bendita boda entre Jesús, Abreu. Olivo, gracias, y- Olivo.